En esta entrevista, el contactólogo Rudy Capella nos enseña a interpretar una receta. Cuando tenemos el signo más, el signo menos, ¿qué significa? Escuchen porque realmente vamos a aprender mucho junto a Rudy. Rudy, siempre nos enseñas un montón de cosas. ¿Qué significan estos signos en una receta? Bien, te puedo contar que primero habría los tres problemas principales de los ojos, serían los problemas refractivos, ¿no es cierto? Sería la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Y luego nos queda la presbicia, que es para cuando pasan de 40 años. Vean. Entonces, la miopía es corregida con un cristal negativo. Entonces la receta que hace el oftalmólogo vas a ver que te pone menos tanto. Sin duda que un menos 0,50 va a ser más bajo que un menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Luego, la hipermetropía se corrige con cristales positivos. Es decir, para la persona que vea bien, le ponemos arriba el cristal positivo. Entonces la hipermetropía vas a ver en la receta que dice más 1, más 2, más 3. Y justamente el número es lo que va a indicar la cantidad de acomodación que necesita la persona, la cantidad de corrección que necesita para una cosa, para la otra. El cristal de la miopía y el cristal de la hipermetropía, los dos, como te decía, son negativo y positivo. Los dos son todo el cristal tiene la misma graduación. Ahora, cuando se trata de los astigmatismos, es una sola rayita del cristal, ya sea del ojo, ya sea en 0 grados, en 10 grados, ¿viste como el transportador que teníamos en la escuela? 0 grados, 10 grados, 20 grados, 90 grados. Bueno, en un ángulo de eso, va a llevar más graduación. Entonces uno puede tener miopía y astigmatismo, o hipermetropía y astigmatismo, o solamente astigmatismo solo. Es decir, que necesitas un cristal que tenga solamente corrección en un solo ángulo. Entonces esas son las tres cosas más básicas, que por eso que vas a ver en la fórmula a veces de una receta que solamente dice AO, que significa ambos ojos. Ambos ojos, y generalmente te pone la palabra lejos o cerca. Porque si tenés menos de 40 necesitas el anteojo para lejos, si tenés más de 40 necesitas el anteojo de cerca. Entonces dice la palabra lejos y la graduación dice o una sola graduación con, por ejemplo, menos 1 o más 1, y eso sería el cristal de miopía o el cristal de hipermetropía. Ahora, si la fórmula la ves completa, que dice menos 1 y otro signo más y 0,50 y con un ángulo de 10 grados, ahí ya sabemos que está la miopía y el astigmatismo. ¿Sí? Muchas veces la persona ve esto y dice, entonces yo veo, si dice un 1, ¿veo un 10% o veo una línea? ¿Cómo es? No, los números de la receta no tienen que ver con el porcentaje de visión. No es lo mismo, tengo 10 dioptrías, a que veo 10 décimas. Ver 10 décimas significa que de 10 filas del cartel de letras, sí, leemos las 10. Entonces son 10 décimas. Si leo solo 5, sería 5 décimas. 5 de 10. Entonces, una persona que ve 10 décimas ve más que una persona que ve 5 décimas. ¿Sí? Y lo importante de la receta no es que tiene menos 1, menos 2, menos 10, sino saber que si con ese número la persona logra ver más. Entonces ese es un ojo bueno, el que logra ver más. ¿Sí? No tanto si, por ejemplo, una persona necesita menos 1 y otra persona necesita menos 2. Pero el que necesita menos 1 a lo mejor logró solamente leer la mitad del cartel. Y el que necesita menos 2 logró ver el final del cartel. Entonces, este es el ojo mejor, aunque tenga más miopía que este. El ojo mejor es el que tiene más visión. ¿Se entiende? Claro. Ahora, puede tener una graduación un ojo y otra graduación otro ojo. Exacto, esos son los casos de anisometropía. Un ojo más elevado y otro ojo más bajo, o que tenga problema visual solo un ojo y el otro nada.
que a veces es más difícil darse cuenta cuando tenemos un problema de un solo ojo, porque a lo mejor la persona ve bien con el otro y no se da cuenta, nunca se le ocurrió tapar un ojo para ver cómo veía, y a lo mejor se dio cuenta recién cuando fue a sacar el carnet de conducir de adulto, o de niños se hizo un control visual, entonces ahí se dieron cuenta con el control oftalmológico. Pero a veces la persona demora en darse cuenta si tiene una visión con problema en un solo ojo porque nunca se tapó un ojo y el otro. Claro. O sea, no nos asustamos. Dice -1, -2, -4, no tenemos que asustarnos, tenemos que saber que, bueno, hay un especialista que va a interpretar eso y no es que vayamos a quedar sin visión totalmente porque un -4 te asusta un poquito. No, porque podés tener un -4 y ver correctamente. Es el número que necesito para llegar a ver bien. Y entonces, si logramos la máxima de visión, el ojo queda enfocado y ya está. No es que sea tanto el problema. Nos preocupamos un poco más cuando entramos en los casos de baja visión, que son cuando ven solo el 30%. Entonces necesitan otro tipo de contención, de corrección también, para mejorar ese porcentaje de visión. Pero la mayoría de los casos, que tenga una buena corrección visual hasta, vamos a decir, por encima del 60%, es un ojo muy bueno. Claro, es una indicación del oftalmólogo al contactólogo, claramente. Exacto, pero como muchas veces la persona mira la receta y se asusta por los números, o ve tantos números y no entiende, o a veces vienen 2 recetas, me dicen, fui al oculista tal y me dio esta receta, y fui a otro oculista y me dio esta receta. Una misma fórmula se puede manifestar con cambios de signos. Por ejemplo, en contactología nosotros recibimos los astigmatismos en negativo, pero en anteojos los recibimos con el astigmatismo en positivo. Entonces la fórmula se lee desde afuera, parece distinta y es la misma. Entonces le decimos, no, le recetaron lo mismo, solo que lo anotaron en distinta fórmula, pero es la misma receta. Rudy, muchísimas gracias. Hoy aprendimos otra cosa más de la contactología. Gracias. Gracias a usted.